A lo largo de mi fanatismo en Dragon Ball y mi estancia en redes sociales respecto a la franquicia, me he topado muchas veces con una popular y particular opinión, la cual me quedé analizando y pensando, y es la razón por la cual hago este video, y esa es: Freezer es el mejor villano de Dragon Ball. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Es una exageración de los fans llamarlo así? ¿Están en lo correcto? ¿De verdad, entre toda la galería de villanos que hay en la franquicia, ya sea en la propia serie, películas, spin-offs, sean canon o no, Freezer es el mejor? ¿O es que acaso esta afirmación está muy lejos de la realidad? Pues aquí voy a tratar de cambiar tu percepción del personaje, explicando con argumentos sólidos, no sacados de mi cola, de por qué no se me hace digno llamarlo así. Además que resaltaré los aspectos que decaen en él para no ser considerado como tal, de cómo el personaje es un excelente ejemplo de la mediocridad. Pero también debo aclarar que estoy consciente de que hablaré de alguien de Dragon Ball, quizás la franquicia de anime más plana, sin profundidad, con cabos sueltos y huecos argumentales que nunca son solucionados. Pero créanme que si realmente tienen un criterio maduro, verán que eso no justifica todo lo que expondré a continuación. Así que sin más relleno, comencemos. Primero, analizaremos qué es lo que supuestamente hace tan gran villano a Freezer según el fandom. Así que comencemos diciendo que lo que más se resalta de él fue que extinguió a la raza de los Saiyajin como tal, o sea, fue el destructor del hogar de Goku y Vegeta, los actuales protagonistas de Dragon Ball Super. Y ese hecho es técnicamente lo que enlaza a Freezer con Goku, su némesis. Y ojo que además de ser el destructor de su planeta, también fue el que acabó con la vida de su padre. Y es por esa conexión y narrativa a través de la saga Namek, específicamente desde que comienza su combate, que se genera una atmósfera la cual hace que Freezer se sienta un villano en serio, del por qué representa la batalla definitiva de Goku, y el por qué representa un antagonista con un combate justificado, ya que Goku acepta su orgullo Saiyajin y le promete a un moribundo Vegeta vengar a su raza y a todas las vidas que la lagartija blanca ha aniquilado, lo cual sí es un mérito que tiene el villano, promover cierto desarrollo en el protagonista y tener con él enlaces personales reales y no sé si decir que orgánicos, pero dejando de lado las conexiones y evolución que hizo con el personaje principal, ¿qué hay detrás de Freezer? Pues bueno, este es catalogado de ser un villano cruel y sádico, alguien que no se anda con rodeos, y simplemente elimina a quien la estorba o ha interferido en contra de sus planes. También se destaca que ha gozado de poseer el título del más fuerte del universo, por algunos momentos, sobre todo ahora con su transformación de Black Freezer, cosa por la que el fandom se lo toma en serio y se le tiene visto como una amenaza extrema, y bueno, sí lo es, puesto que tiene un poder inmenso y una actitud hostil y de tiranía. Pero he allí el problema. Considero que Freezer es meramente un villano de espectáculo, o sea, alguien que forzosamente tiene que ser malo porque la historia necesita un malo que hace cosas crueles porque así lo dicta la escritura de un villano en una historia, o al menos así lo quiso Toriyama. Pero es que en serio, ¿qué hay detrás de ese poder? ¿Detrás de ese imperio? ¿Detrás de esa frialdad? Pues nada. Y es aquí donde tomo referencia de un usuario. Hay un video del usuario Comics y otros pormenores que trata del por qué el villano Kang de Marvel Studios es un bodrio y no genera impacto alguno. Esto porque en sus palabras es mucho bla 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 y amenazas de que pueda hacer no sé qué cosas y ha eliminado no sé qué, pero nunca se explora el por qué es una amenaza y tampoco hace nada para que te lo tomes en serio como villano. Y en dicho video hace la comparativa con Freezer, porque él sí es un villano imponente y no una burla, porque él sí actúa acabando con vidas a diestra y siniestra, cosa por la cual se da a respetar, por ser despiadado, y porque a través de los episodios se dio a conocer que era alguien ultrapoderoso, y no solo se quedó en expectativa, técnicamente lo demostró, y eso es en lo que Kang falla, el impacto. Y a pesar que lo que dijo el usuario es cierto, realmente no es tan maravilloso como muchos creen. ¿Pero por qué? Pues Freezer, al tener ese carácter tan cruel, era lo mínimo que podía ofrecer como villano. Les pondré un ejemplo. Imagina que el autor de una historia te introduce un personaje nuevo, alguien que será el nuevo villano de la historia. Sin embargo, ese villano se limita a andar haciendo berrinches por diferir en las motivaciones del protagonista, y en vez de hacer actos de impacto para conseguir lo que quiere, se ponga a, yo que sé, repartir flores. En vez de generar miedo, en vez de generar presencia. No sé si me di a entender, pero si así fuera Freezer, entonces sería clasificado como un antagonista. Y deben saber que un antagonista no es lo mismo que un villano. Así que Freezer, al ser un villano, pues esa actitud desalmada y sádica era lo mínimo que podía ofrecer, para al menos ganarse el odio de la audiencia y sentirse como un peligro, algo con lo que cualquier villano tiene que cumplir. Pero ojo, el hacer un sinfín de actos malos no determina la calidad de un villano, así que profundicemos más a fondo. Su poder. Realmente me resulta algo molesto y a la vez gracioso pensar cómo en pleno auge de Dragon Ball Super, específicamente en el torneo del poder, había gente que echaba en cara cosas como: no, pero Jiren, ¿de dónde sacó todo ese poder?
Cada vez se cagan más en la escala de poder, nunca justifica nada y forzosamente el nuevo rival debe ser más fuerte, reverenda caca. ¿Y qué creen? Técnicamente es con la introducción de Freezer cuando debutó en la franquicia este aspecto de así es bro, soy más fuerte que el villano anterior porque sí y nunca daré contexto del origen de mi poder. Y es que, en serio, siendo un personaje con tantas apariciones y una saga extensa, simplemente se limitaron a decir, pues, es un alien de una raza mutante prodigio, bro. Créanme que hubiese sido más interesante añadir un algo que lo hizo estar en ese pedestal tan inalcanzable en cuanto a poder se refiere. Pero, ¿saben de qué más carece Freezer además de explicaciones? Algo esencial para un personaje de este calibre: motivación. Dios, en serio no sé cómo los fans pueden ser tan ciegos y tan conformistas que no echan en cara algo tan trivial en la construcción de un personaje. Digo, eso déjenlo para un personaje que sea secundario o terciario, pero para Freezer, el que es la cara de los villanos en la franquicia, al que llaman mejor villano de todo Dragon Ball, pues lamentablemente esa es la realidad. Freezer es solamente un decepcionante cascarón vacío, ya que por más que intentas encontrarle algo que lo complemente como personaje, simplemente no hay nada. Es extremadamente decepcionante que lo único que refleje es una absurda y cliché sed de poder, y nada más. Pero, ¿poder para qué? ¿Qué obtendrá al final cuando alcance el límite de sus deseos de conquista? Simplemente gobierna porque puede, porque tiene el poder, porque incluso se carga un ego gigantísimo que lo obliga a someter a personas débiles para contratarlos y que ellos hagan su trabajo. Un trabajo que bien podría hacer él solo con su inmenso poder y más rápido. Por otra parte, el hecho de comercializar planetas, ¿en qué beneficia a Freezer? A lo que voy es que nunca se ha demostrado, justificado o explicado que él necesite ganancias monetarias para sobrevivir, o que al conquistar mundos adquiere recursos del planeta para algo indispensable en su vida. Simplemente se le ve sentado ahí como idiota. No hay trasfondo ni motivaciones que ejerzan un peso o justificación para dar algo que te haga empatizar con él y dé un porqué de lo que hace. Y vuelvo a repetir, sé que puede sonar muy exagerado todo lo que estoy diciendo o exponiendo al estar hablando de alguien de Dragon Ball, una franquicia que nunca profundiza satisfactoriamente a un personaje. Pero a pesar de que eso es verdad, al menos en la franquicia hay algunos casos, ya sean personajes principales o villanos, en los que se nota al menos el mínimo esfuerzo que tuvieron ya sea Toriyama, Toyotaro o Toei en la escritura de un personaje. Tal es el caso de Black Goku o Zamasu, pero de una vez comento que estoy completamente consciente de que quizás no sea el villano mejor escrito de todos, solo que Zamasu, además de cumplir con lo indispensable, sí tiene motivación, y ya sé que seguramente van a decir jajaja, miren a este pobre diablo diciendo que el Kaioshin y homosexual es mejor que el resto villano de toda la franquicia porque le falta motivación, jaja, vaya mamada, pero él jamás causará el miedo e impacto que causó el emperador del mal cuando yo era niño, cuando Dragon Ball tenía esencia y lo veía en mi tele de cartón. ¿A quién le va a importar la motivación en un anime de peleas? Si Freezer siempre nos ha gustado así, siendo un desgraciado sin razón, arriba la simpleza como ha sido Dragon Ball desde siempre. Ok, ya que los haters terminaron de hablar, y a pesar de que pueda ser cierto lo que comentó, créanme que Zamasu tiene un poco más de trasfondo que Freezer. Él, al ser un dios de un rango mediano, prácticamente se sintió intrigado al saber que la raza mortal tiene un poder superior, un poder que no usan con la mayor responsabilidad. En este caso podemos hacer una crítica a Goku, porque en ocasiones el tipo simplemente quiere más poder para enfrentarse a sujetos más fuertes, para satisfacer su naturaleza, sin que le importe lo que le rodea, lo cual puede conllevar a cosas como el torneo del poder, que indirectamente puso en peligro la existencia misma. Entonces Zamasu, al observar que el elemento más relevante de su raciocinio es la violencia, el tipo se generó una perturbación por los mortales, a la vez envolviéndose en un deseo narcisista de no querer que dichos seres ejerzan su propia autoridad, o que puedan representar un peligro para los dioses, y en su afán de que no arruinen la belleza que él percibe en la vida, decide hacer justicia por su propia cuenta, deshaciéndose de tantas vidas mortales como puede, porque sabe que los mortales rompen reglas, porque los mortales generan anomalías en el tiempo, porque los mortales pueden acabar con otras vidas, y viven en su ciclo de deseo de poder, de narcisismo, de envidia, de egoísmo y muchos defectos más. Ahora díganme, ¿Freezer tiene algo de esto? Pero antes de que me vengan con su hate, con la comparativa que acabo de hacer, no quiero decir que Zamasu sea perfecto, porque claramente se contradice un poco en sus actos, ya que al verle defectos a los mortales,
Él nunca se fija en los suyos, ni tampoco se da cuenta que él también rompe reglas y hace cosas que los dioses no deberían. Pero reitero, al menos se ve el mínimo esfuerzo que tuvieron Toriyama o Toyotaro al crear al personaje. ¿Qué diferencia hubiera sido que Freezer a lo largo de la serie nos hubiera comentado cosas como que su planeta fue acechado por distintos desastres naturales, que su raza, al estar al borde de la extinción, no contaban con los recursos para salvarse? Únicamente una gran comunidad de científicos, que mediante la tecnología y su conocimiento biológico, experimentaron en la raza de Freezer, de esta manera alterando su genética, al aplicarle distintas fórmulas químicas y varias mezclas de sangre de distintos seres vivos, cosa que hizo que su fisiología fuera superior a la de cualquier forma de vida, y gracias a esto, pudieron soportar y sobrevivir a las consecuentes catástrofes que azotaron su planeta. Y es ahí cuando Freezer y su padre se dieron cuenta que el poder lo era todo, porque sin él su cuerpo jamás habría soportado lo que les pasó, porque fue lo que le deben su supervivencia, y desde ese momento intentaba comprender para qué podría usar ese poder. Se preguntaba si podría ser algo más grande. Aquí también contaría que tras sobrevivir a la extinción de su planeta, estuvo vagando junto con su padre en otros mundos, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que en todos los planetas en los que estuvo, todas esas civilizaciones terminaban de la misma manera, disputas y guerras en las cuales terminaban masacrándose unos a otros. Por ende, habría daños a su planeta y terminaría de la misma forma que el de Freezer. Él, al percatarse de eso, se dijo a sí mismo: ¿por qué dejar que esas criaturas sufran cometiendo actos genocidas entre sí y llegar hasta la muerte, desperdiciando su vida cuando podrían existir para servirme, para liberar a otros planetas de este ciclo? Es así que Freezer comenzó su historia de conquistador. Sin embargo, habría un punto en el que Freezer se sentiría vacío. Tras tantos años como emperador de un ejército, siendo la mayoría de veces muy exitoso, Freezer se sentiría incompleto, porque dentro de él resguardaba un poder inmenso, un poder que no podía usar, o al menos directamente con alguien con quien pudiera mantener un combate, por lo cual guardaba una desesperación profunda. Hasta que un día supo de la existencia del príncipe Vegeta, porque sabía que él tarde o temprano superaría en poder a su padre. Es por eso que cuando Freezer destruyó el planeta Vegeta, dejó con vida al príncipe Vegeta, porque sabía que en algún futuro él sería un digno rival de su poder, y eso solucionaría el hueco argumental de por qué Freezer extinguió a todos los Saiyajin, pero dejó con vida al más fuerte. Por otra parte también, hubiese sido más interesante que en el clímax de la batalla contra Goku en Namek, Freezer hubiera reconocido todas las virtudes que tiene Goku como guerrero, que aceptara la derrota, que subestimó al oponente y que ahora está pagando por su arrogancia, a la par dejando a Goku marcharse y cediendo ante la inminente explosión del planeta Namek, y posterior a eso, seguir con la historia que ya sabemos, que Freezer haya sobrevivido y llegue a la Tierra, queriendo una revancha contra el Saiyajin Goku, porque el hecho de sobrevivir a aquella explosión le dio a entender que aún tiene mucho por dar en esta vida. Quiere decir que tiene el potencial y capacidades para poder superarlo, y así recuperar su reputación y reconstruir todo ese orgullo que ha generado a través del tiempo, pero en estos momentos su prioridad es derrotarlo. Eso sí sería una buena escritura de Freezer. Con toda esa pseudo historia que acabo de inventar, ahora sí ven que no hay nada detrás de Freezer. Mientras más notamos estos caracteres negativos en Freezer, más me doy cuenta que en la franquicia hay villanos mejor elaborados, tales como Baby, que siendo un villano incanónico, la verdad es que tiene un carácter bien marcado y sobre todo una motivación, que podría sonar un tanto simple pero concisa, al menos es muy funcional. Alguien que fue víctima de la invasión Saiyajin y siendo el último superviviente, modificado como una célula parásito, prometió venganza contra los Saiyajin, teniendo éxito momentáneamente, pero mientras ocurría, el tipo simplemente era un desgraciado. O sea, ocupó las esferas del dragón, lo cual hizo que la tierra fuera a explotar, casi hace que Gohan mate a su hija y bueno, muchas cosas más. Otro ejemplo es Hearts, que sí, yo sé que su razón del por qué hizo lo que hizo la contó al final, o sea, cuando fue derrotado. Pero es como dicen, mejor tarde que nunca, ya que con eso que él revela, realmente te hace empatizar con él, porque es un motivo de peso por el cual actuar, un motivo justo, algo con lo que te pones a reflexionar. Y eso era que se nos ama al ser un dios multiversal y caprichoso. Hearts quería liberarlos de ese mandato, porque en cualquier momento él podría eliminar los universos si se le da la gana, tal y como pasó con los otros 6. Simplemente con ese diálogo, te hace sentir algo por él. No me malinterpreten, simplemente digo que a pesar de tener muy poco tiempo en pantalla, con su motivación hace que tenga impacto, lo hace memorable, tanto que hasta el mismo fandom lo reconoce, y hasta quisieran que fuera canon. Hearts es el ejemplo de que no necesita ser un edgy que se la pasa aniquilando vidas, hacer sufrir a los demás o generar miedo para quedarse en la memoria de los fans. Uff, y bueno,
Tras todo lo dicho, es un poco lamentable el trato que le han dado a Freezer en retrospectiva. No me refiero a lo actual. Así que repasemos. Freezer ha sido un personaje sobreexplotado a más no poder, ya que dejando de lado su extensa saga, después el tipo regresó en su forma de Mecha Freezer. Luego apareció en la OVA de Hachiyak y en la película de la fusión, y en ambas solo está de relleno y lo humillan. También apareció en Dragon Ball GT y solo es una burla. Luego tuvo su película de la resurrección de Freezer y sin duda es el peor filme de la etapa Super y una de las peores de la franquicia, en donde a Freezer le dan un power-up super fumado al más puro estilo de Gohan sentado todo un día con un anciano y al terminar tiene un poder excepcional. Sí, así de absurdo está el power-up. Todo para que al final Freezer cometa el error de cuando usó el 100% de su poder. Tener desgaste porque el muy idiota no se acostumbró a la forma antes de llegar a la Tierra. O sea, estaba más obsesionado con su maldita venganza que no procuró prolongar y ocupar de mejor manera su poder. Algo que es extraño, ¿no creen? Digo esto porque es algo que extraña del todopoderoso, calculador e inteligente emperador del mal, ¿no? Porque con esos adjetivos es como se le denomina a Freezer, pero dense cuenta que no es así. Miren que con el paso del tiempo pasó de ser un personaje con un carácter digamos elegante a ser un maldito obsesionado y berrinchudo. Y ojo, yo sé que Goku hirió demasiado su ego, lo traumó, lo humilló y lo superó, e incluso lo abofeteó psicológicamente, pero la forma en la que trataron a Freezer en su película no es la mejor manera para consecuentar lo que le hizo. Hubieran explorado otras alternativas respecto a las repercusiones que tuvo su rivalidad con Goku, y no simplemente mostrarlo como alguien obsesionado con la venganza, porque contrasta con la actitud con la que se nos mostró en un principio, porque técnicamente da a entender que detrás de toda esa fachada de ser alguien inteligente, frío, calculador y un digno emperador, solo hay alguien que lloriquea ante la mínima muestra de que alguien lo supera. Con todo esto dicho, básicamente he llegado a otra conclusión, y esa es que los fans quieren a Freezer simplemente por el papel que desenvolvió en la saga Namek. Jajaja, oye bro, ¿pero de qué hablas? A lo que me refiero es que la saga Namek tiene una narrativa y una atmósfera muy bien lograda, y también posee elementos cruciales en la historia que trascienden en cosas que sucederán eventualmente, como por ejemplo, el hecho de que Freezer haya causado que Goku se transformara en Super Saiyajin, pero aquí hay que ser realistas. Si de alguna manera Toriyama hubiese planeado la saga Cell antes que la saga Freezer, si Cell hubiera sido el que provocara que Goku transformara en Super Saiyajin, sería él el villano que alabaran en la actualidad, y lo mismo puede pasar con cualquier otro. Técnicamente Freezer solo fue el suertudo que desempeñó esos acontecimientos en la historia, porque cualquier villano en cualquier saga pudo haber hecho enfadar a Goku y hacerlo obtener un nuevo poder. No es como porque Freezer específicamente haya utilizado una técnica de telequinesis y explotar a Krillin haya sido algo especial para acabar con una vida. Por ejemplo, en la saga Saiyajin pudo haber llegado Nappa y lanzar un rayo con su boca y también acabado con Krillin, y en caso de que Goku estuviera presente y si hubiese tenido los Zenkais fumados que tuvo en Namek, también se hubiera enfadado y transformado en Super Saiyajin. No bro, pero es que él eliminó al planeta Vegeta. Pues sí, pero la verdad es solamente un elemento conveniente para la trama, porque si lo analizas bien, no es como que haya sido una super proeza, porque de hecho me acordé de un comentario que le dice Freezer a Piccolo. Tal como lo has dicho, ¿creen que 3 hormigas puedan ganarle a un dinosaurio como yo? Entonces, con eso dicho, no había ninguna esperanza de vida que tuvieran los Saiyajin, que en este caso son las hormigas. ¿Cómo esperaban que no fueran eliminados ante un meteorito que es Freezer? O sea, ¿ven cómo no tiene mucha ciencia? No bro, pero es que en el torneo del poder hizo a un lado su orgullo y contribuyó con los demás para la victoria. Pues sí, pleb. Pero eso no fue ninguna clase de desarrollo para el personaje, simplemente lo hizo por su propia supervivencia. Es más, en la saga del Torneo del Poder sentí a Freezer un poco rebajado de tono, o sea, no lo sentí tan calculador y cruel como lo ha sido en anteriores apariciones. Incluso en el manga es un poco más de como lo recordamos, ya que hay una escena en un capítulo donde vemos que Bergamo intenta negociar con Piccolo sobre que si unen fuerzas con los demás, puede que sus respectivos universos se terminen salvando. Pero en ese momento llega Freezer y lo arroja sin piedad, comentándole a Piccolo que qué es lo que le pasa, que cómo es posible que pueda sensibilizarse en estos momentos, ya que están en una batalla por la supervivencia. Eso sí es acorde al Freezer que nos presentaron en un principio. Creo que lo más destacable que hizo en cuanto a evolución es regresar el favor de darle un poco de ki a Goku, por lo que él hizo en Namek. No sé si se han puesto a pensar lo frustrante que es que nunca han sabido hacer trascender al personaje en cuanto a su contexto, explorando todo lo que ya expuse.
lo cual es de extrañar, sabiendo que la gente tiene cierto aprecio por él. Por ejemplo, en la saga de Granola, ahí mismo el antagonista Granola tiene cierto grado de desarrollo, al desistir de sus intenciones de vengarse contra los Saiyajin, y Freezer no ha tenido ninguno destacable y digno de un villano de peso en más de 30 años. Y sé lo que están pensando. No bro, es que en la saga Granola Freezer sí tuvo un desarrollo porque cuando llegó a desvivir a Gas simplemente se le vio más calmado cuando vio a Goku y a Vegeta y los dejó con vida, lo cual significa que dejó atrás su obsesión con ellos y simplemente se dedicó a la comercialización de planetas. Pues la verdad es que sí, en este caso quizá pueda darte la razón, pero aquí les pregunto, ¿solamente con eso están realmente satisfechos? Y si tu respuesta es sí, pues amigo, eso dice mucho de la calidad con la que te gusta que hagan las cosas. ¿No les gustaría que el personaje fuera más? ¿Cómo esperaban que no estuviera tranquilo, sabiendo que es el más fuerte del universo otra vez? O sea, eso debería ser algo para mantener su salud mental. Pero con esto no estoy diciendo que el personaje hubiera tenido que pasarse al lado de los buenos. De hecho, creo que eso lo hubiera arruinado aún más. Y la transformación de Black Freezer es otro ejemplo más de un power-up regaladísimo, al más puro estilo de Gohan Bestia. Tengo la mínima esperanza de que algún día nos muestren qué fue ese entrenamiento que hizo Freezer. Ah no, ¿qué creen? Nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque ya nos dijeron que es simplemente un prodigio, bro. Así de fácil puede ser más fuerte que cualquiera. ¡Tan tan! Es un poder que simplemente le fue concedido porque supongo yo que planean usarlo como un villano final de Dragon Ball Super o algo así, pero solo el tiempo nos lo dirá. En conclusión, para ser un villano con un carácter de impacto y seguramente con muchas más virtudes que tú como fan suyo encontrarás en él, me parece que no está a la talla de ser el mejor villano. De hecho, si me lo preguntan, porque yo sé que tras todo esto están con la intriga, ¿quién es el mejor villano de Dragon Ball? Mi respuesta es nadie. ¿Por qué? Pues porque francamente muchos de estos tienen cosas que otros no, y viceversa. Muchos carecen de aspectos esenciales para ser considerados perfectos, para que estén completos como villanos. Eso es lo que yo opino. Y regresando al tema de Freezer, me parece que no es el mejor porque no ofrece nada más de lo establecido. Sé que a muchos les agrada por el miedo que causó, lo imponente, lo cruel y el peligro que representó, pero a veces aunque eso llegue a ser funcional, o en este caso muy funcional, la mediocridad puede llegar a sepultar lo mejor que puede llegar a ser un personaje. Es un ejemplo de cómo desperdiciar a un personaje de esa magnitud. Probablemente muchos de ustedes no lo querrán aceptar, pero aún con todos sus aciertos, Freezer no deja de ser un personaje vacío. Gracias por ver el video. Si te gusta mi contenido, no olvides apoyarme suscribiéndote. Este fue mi primer video largo, y la verdad es que sí quedó muy largo. Disculpen por eso, pero no encontré la manera más precisa para sintetizar. De cualquier forma, pásense por el canal, ya que subo shorts muy seguido. Yo soy Quishitox, y conmigo será hasta una próxima ocasión. Bye bye.